sobre cómo la iglesia debe vivir en esa plenitud en Cristo Jesús. Pero debemos entender lo que es la plenitud, sabiendo que tenemos un Dios íntegro, que nada queda fuera de Él, que está todo en Él. Por eso es un Dios íntegro. Entonces, cuando venimos a su presencia a rogarle por nuestras vidas, por nuestra situación, por nuestra economía, por nuestra vida, para que haya un orden, para que podamos vivir con gozo, con paz, con bonanza, que el amor de Cristo en nuestras vidas se active para yo poder amar y ser parte de la iglesia y también poder tener una vida agradable a lo que Dios manda en su palabra. Debo entender que solo eso se cumple cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios va a hablar de la plenitud, y la plenitud significa totalidad, perfección, estar completamente lleno de la presencia, el poder y las riquezas espirituales de Dios sin que falte nada, y eso se produce solo en Cristo Jesús. Entonces, si como iglesia hay algo que nos falta, evidentemente necesitamos buscar más de su presencia, sabiendo que en Cristo lo voy a obtener, sabiendo que en Él hay libertad, sabiendo que en Él yo puedo tener una vida en gozo, en bonanza, de poder disfrutar de la naturaleza y de todo lo que Dios ha creado para que sus hijos disfrutemos. Pero muchas veces venimos a la iglesia y nos vamos peor de lo que hemos venido, porque no descansamos en su presencia, porque por ahí venimos a hacer un intercambio con Dios. Venimos y le decimos: Señor, si me das esto, yo te ofrezco esto. Si tú me ayudas a que salga este juicio, yo te doy esto. Si tú me ayudas a que pueda volver a reconstruir mi matrimonio, yo te doy esto. Entonces muchas personas se equivocan el proceder, el dirigirse a Cristo Jesús, sabiendo que nada es por pacto ni nada es por promesa, sino simplemente Cristo quiere que nosotros lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador y que tengamos una relación con Él. Mientras esa relación no exista, va a ser siempre en nuestras mentes un Dios de intercambio. Vengo y le ofrendo una gran suma de dinero para que me dé más. Y eso es lo que el enemigo ha sembrado en aquellos que tienen debilidades espirituales y que tienen apocada su fe, que necesitan ver para creer. Y el principio bíblico, todos sabemos, la fe, lo que es para el Hijo de Dios, para el cristiano. Entonces, si nosotros empezamos a actuar en fe y vivimos una vida en fe en Cristo Jesús, les puedo asegurar que su palabra, la plenitud de vivir en Él, va a dar resultados en nuestras vidas. Y si hay algo que todavía no se acomoda en nuestras vidas, le puedo decir que la única situación es porque no se lo hemos entregado para que Él sea el Señor de esa situación en nuestras vidas. Mientras sigamos siendo indiferentes, decir: no, este lugarcito lo sigo manejando yo. Usted puede manejar toda mi vida, Señor Jesucristo, pero este pedacito de mi vida lo manejo yo. Mientras eso siga sucediendo en la iglesia y en nuestras vidas, no vamos a poder vivir la plenitud que solo se vive en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo en esta mañana. Y en Él estamos completos, en Él estamos llenos, en Él tenemos la totalidad de todo lo que necesitamos. Pero usted me dirá: y yo justo necesito un auto, una casa. Siempre el hombre, por esto de la naturaleza pecaminosa que está en nuestras vidas, siempre busca lo material, que es lo que le da alegría a la carne.
Si yo tengo una casa, si yo tengo un auto, me da alegría en la carne de tener algo material. Ahora, espiritualmente puedo tener eso en lo material, pero espiritualmente puedo tener enojo, ira, falta de perdón, pero tengo lo material, que es lo que veo. ¿Y nuestro interior? Por eso vivir en la plenitud de Cristo significa que la obra es en nuestro interior. Dios va a proveer de todo lo que necesitamos, porque tenemos un Dios de poder y somos hijos del Rey de Reyes. Eso nos brinda de tener una vida como reyes, gozándonos en todo lo que llega a nuestras vidas en lo material. Pero cuando aprendemos como iglesia que lo importante es lo espiritual, lo que habita dentro de nuestras vidas, porque lo material se va a quedar en este mundo. Nuestro cuerpo, cuando nos toque partir, será polvo en la tierra, tal cual dice la palabra de Dios. Nada nos vamos a poder llevar porque nada hemos traído a este mundo. Entonces alguien dirá, bueno, entonces no trabajamos más, no conseguimos más nada lo material. No, porque eso es parte también de la ocupación como hijos de Dios, de tener un buen pasar, de poder disfrutar con nuestra familia, nuestros seres queridos. Pero lo importante va todo en nuestro interior. Que todo nuestro interior esté iluminado por la luz de Cristo Jesús. Y eso lleva un proceso que es un proceso de maduración, que la iglesia tiene que vivirlo, tiene que procesarlo. Algunos van más adelantados, otros más atrasados, otros con su tiempo, otros entendiendo la palabra. Otros dejaron de venir un tiempo y volvieron a activarse, entonces en ese tiempo, ese proceso de crecimiento se detuvo. Pero como Dios es bueno y su amor es fiel, nos vuelve a recibir en su casa de adoración, usa a su iglesia para nuevamente ministrarles en la palabra y decir que tienen que seguir adelante, que no miren ni a la derecha ni a la izquierda, sino miren el frente que es blanco, que es Cristo Jesús. Y todo lo que prometimos un día, el Espíritu Santo trae a memoria siempre en nuestras vidas. Señor, te prometo servirte toda la vida. Señor, te prometo seguirte toda la vida. Señor, prometo por donde vaya anunciar de tus virtudes, del Evangelio, de anunciar que Cristo vive y reina. Por eso la plenitud solo se vive en Cristo Jesús. Bien, la palabra de Dios va a estar en el libro de Colosenses, capítulo 2, en el verso 8. Ahí vamos a comenzar la lectura de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, cuando salimos fuera de la iglesia nos encontramos con distintas situaciones que nos prometen una mejor vida. Si seguimos a los hombres en sus actividades, nos prometen la prosperidad, nos prometen la sanidad, nos prometen que nuestra familia y nuestro matrimonio va a ser restituido. Todo eso prometen los hombres. Y en ninguna de esas referencias y en ninguna de esas promesas te prometen conocer a Cristo Jesús. Cuando entendemos que nuestro Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas y el centro de todo mensaje anunciado por la iglesia, yo no puedo ir a anunciar algo distinto y tengo que tener cuidado cuando a un lugar donde voy o con personas que tal vez me puedo reunir anuncian algo distinto. Porque esos son los rudimentos, esos son las teorías y los argumentos dañinos, falsos, que estafan a las personas que tienen necesidades de tener una vida en paz y en gozo. Entonces después están las mujeres o los hombres que tiran las cartas, que le hablan del futuro, que la espiritualidad,
que para sanar una herida a veces que se produjo en nuestro corazón por alguna situación de la vida, tenemos que comunicarnos con el tatarabuelo porque de allá empezó esa herida y ese dolor, y entonces las personas nos ofrecen que espiritualmente podemos hablar con el tatarabuelo porque él empezó todo y por eso yo tengo problemas. Cuando sabemos que es abominación para Dios aquellos que hablan o consultan con los muertos. Entonces la iglesia debe estar atento a todas esas actividades, esos rudimentos del mundo, esas teorías, esos argumentos, esas prácticas engañosas, porque eso nos va a hacer salir de la plenitud de Cristo Jesús. Eso nos va a dar como resultado la falta de fe. Dejamos de creer en Cristo Jesús y vamos a ir a otro lugar a buscar lo que nosotros creemos que Cristo no nos entrega. Cuando Cristo le entregó todo a su iglesia, pero nosotros muchas veces por nuestro orgullo, porque somos cerrados de mente, porque nuestro corazón todavía sigue siendo una piedra, no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos para vivir en esa plenitud y no lo disfrutamos. La parábola del hijo pródigo, que muchos la han escuchado, no voy a ir a lo del hijo pródigo porque por ahí muchos interpretan, volvió tal hermano y volvemos a hablar del hijo pródigo. No, en realidad lo que voy a hablar en la parábola es sobre el otro hijo que en todo tiempo estuvo con el padre, y cuando vuelve el hijo pródigo, el hijo que estuvo todo el tiempo con el padre le reclama a su padre: ¿por qué a él le das todo y yo que he estado todo el tiempo a tu lado sirviéndote, he sido obediente, no tengo lo que a él le has dado? Entonces el padre, hablándole, le dice: todo lo que está acá es tuyo. Tu problema es que no lo vives, no lo disfrutas, no lo practicas. Entonces muchas veces en la iglesia somos como ese hijo que le reclama al padre cosas que él nos ha entregado como iglesia. Entonces venimos todos los días, toda la semana, todos los domingos a la iglesia a pedir de conocer del amor de Cristo, cuando el amor de Cristo ya ha sido dado a la iglesia, pero como iglesia debemos practicarlo para conocerlo. Venimos y buscamos: Señor, necesito paz en mi familia, en mi corazón, porque cada vez que voy tengo conflicto con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y la paz ha sido entregada, vive en nosotros la paz, porque hemos creído en el dador de la vida, en Jesucristo, y un fruto de su Espíritu Santo es la paz. Pero le seguimos reclamando a Dios que nos envíe paz, cuando la paz es solamente para los que creen y para los que viven en la plenitud de Cristo Jesús. Por eso como iglesia, atentos, con la guardia siempre arriba, que nadie nos engañe, que nadie nos diga lo que debemos hacer, sino la única guía que sea para nuestras vidas es la palabra de Dios. Si lo que alguien nos dice que debemos hacer no está dentro de la palabra de Dios, lo rechazamos en el nombre de Jesús, porque es el mismo enemigo usando a sus discípulos para entorpecer el crecimiento en nuestras vidas. Como iglesia debemos estar preparados, por eso las actividades que se organizan y son dirigidas por nuestros pastores en la iglesia es para el crecimiento de la iglesia, para que nadie nos engañe, para que nadie, cuando vayamos a algún lugar, nos diga algo distinto de lo que ya conocemos, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y que no se acerque nadie a querernos profetizar y a decir algo, y que nosotros entremos en esa emoción carnal de decir: ay, se acercó alguien y profetizó en mi vida que en vez de tener un auto voy a tener 2 autos. Entonces la carne se agrada, pero el espíritu empieza a apocarse, porque debemos funcionar como iglesia al revés. La carne debe morir, debe menguar, para que el Espíritu de Dios y nuestra vida espiritual y naturaleza espiritual crezca cada día más, y así poder conocer, vivir
espiritualmente la plenitud de Cristo Jesús. Bien, vamos al verso 9, dice la palabra de Dios, porque en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso, si nosotros somos parte de la iglesia, vamos a vivir esa plenitud, esa deidad, vamos a vivir todo lo que Dios ha entregado a su Hijo para que nosotros como iglesia podamos realmente vivir una vida en plenitud y reconocer que Él es un Dios íntegro. Por eso, si como iglesia hay algo que todavía no hemos encontrado, muchas veces nos ha costado hasta encontrar nuestro lugar en la iglesia. Y el enemigo ha sembrado que no servimos para nada, que solamente voy a la iglesia, cuando eso es mentira del diablo. Esa duda es sembrada por el diablo. Nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y debemos crecer espiritualmente para tener la claridad y la sabiduría de poder expresar un mensaje claro, de poder entregar una promesa de Cristo Jesús. Entonces todos en la iglesia tenemos una función. Y aquel que no crea que es así, busque en oración cuál es su posición dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la tierra. Todos tenemos posiciones. Todos debemos cumplir con una función que es dada por Dios en nuestras vidas, de ese don, para que podamos ejercer el ministerio que nos ha dado. Todos tenemos un compromiso tomado aquel día que decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que el compromiso es de lo que recibimos por gracia, sin merecerlo. Está en cada uno de nosotros también darlo por gracia, dárselo a aquellos que necesitan conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En Él habita, ¿puede volverse un poquito para atrás, no? Por favor, al 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo que Dios ha creado, todo el poder de Dios habita en Jesucristo, su Hijo amado. Y esa es la imagen que tenemos que nosotros día a día crear en nosotros, edificar, caminar como hacía nuestro Señor Jesús en la tierra, con su carácter y por sobre todas las cosas obedeciendo al Padre, tal cual Él lo hizo. Por eso es nuestro modelo a seguir. No hay otro modelo. No hay apóstoles, no hay pastores, no hay evangelistas, no hay curas, no hay líderes religiosos que nosotros podamos poner nuestra mirada. Porque cuando nosotros pongamos la mirada en líderes religiosos, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el blanco perfecto que es Cristo Jesús por un hombre que no tiene ni sabiduría ni poder de lo alto. Es simplemente un hombre. Que nada pueda contaminar a la iglesia. Ningún líder religioso nos va a dar lo que solo Cristo da. Ningún líder religioso nos va a poder prometer algo que Él no pueda cumplir, sabiendo que en Cristo todas sus promesas son para nuestras vidas. Y Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que ha prometido a su iglesia. Entonces, bajo esas promesas, yo me aferro a Él. Él dijo que iba a estar con nuestras vidas hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguna vez en algún proceso de nuestras vidas el enemigo vino y sembró la duda de decir, parece que Jesús te ha dejado, parece que Dios ya no te ve, parece que el Espíritu Santo ya no está en tu vida, por eso las cosas no funcionan.
Esa es la duda que muchas veces el enemigo siembra en las personas. Pero si nosotros hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda duda, todo pensamiento de duda, en el nombre de Jesús cae en tierra, porque no tiene ni suerte ni parte en mi vida ni en su vida. ¿Por qué? Porque Cristo compró su vida y compró mi vida a precio de sangre. Entonces Él no va a hacer semejante esfuerzo para que venga un hombre y me prometa algo distinto. Por eso Él hizo el gran sacrificio redentor. Ya no necesitamos nada a nosotros agregarle. Simplemente creer en Él y vivir en esa relación a pleno cada día. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Vamos al verso 11, dice: y en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Hablábamos estos días con nuestros hermanos que la fe de la iglesia, la fe de cada uno de nosotros va a ser probada hasta el último suspiro de nuestras vidas. Y en el último suspiro de nuestras vidas, si nuestra fe todavía sigue firme, vamos a tener la plenitud y la seguridad de que vamos a ser resucitados con Cristo Jesús. Porque el mundo tal vez hoy nos dice que vamos a resucitar, o mejor dicho, a reencarnarnos en otros cuerpos, vamos a nacer de nuevo, otros que nos van a mandar al purgatorio, distintas alternativas que el mundo entrega, dice, para engañar a las personas. Entonces las personas viven como más sueltas, con más libertinaje. Entonces dice: esta es la única vida que tengo, la disfruto, hago todo lo que tengo que hacer, todo lo que este cuerpo pecaminoso se alegra. Total, esta es la única vida. Y después, uno muerto ya no tiene nada para hacer. Eso es lo que el mundo le vende a las personas que tienen su mente entenebrecida, que tienen una venda en lo espiritual. Cuando hablo de la venda espiritual, muchas veces es creer en imágenes y en dioses, en personas, en argumentos. Muchas veces los vicios tapan nuestros ojos espirituales y nos hacen creer que esta es la vida que nos corresponde. Esa vida sumergida en vicios, en deleites, en esa vida desordenada y totalmente desobediente, esa es la vida que nos tocó y esa es la vida que tenemos que vivir. No hay forma de salir de esa vida. Eso le sucede a las personas que tienen la mente entenebrecida, cerrada, oculta. En mi caso, donde Dios me rescata de esa vida desordenada, mi vida era de esa manera. Disfrutarlo a pleno, estar en todas, hacer todo lo que más se pueda, adquirir cosas materiales, que es lo que me daba esa alegría como persona y también nos da como un estatuto en la sociedad. Mira que se compró un auto 0 kilómetros, se va de viaje, de vacaciones, tiene una moto, tiene las mejores zapatillas, las mejores ropas. Es lo que la sociedad ha implementado como calidad de vida. En cambio, cuando estamos en la iglesia entendemos que eso ya no nos importa como una prioridad en nuestras vidas. La prioridad es que yo pueda tener una relación con Cristo Jesús, que yo pueda vivir en su plenitud, porque solo ahí voy a obtener paz y bonanza en mi corazón. ¿Y Dios va a proveer lo que necesito? Sí, lo va a proveer, porque Él es el que provee todas las cosas. Su palabra dice que todo lo que de Él viene, a Él vuelve.
Por eso la circuncisión, cuando habla de ese cambio de vida, de entregar nuestra vida pecaminosa y empezar una vida en Cristo Jesús, se hace una sola vez en nuestras vidas y de ahí empezamos a vivir la plenitud en Cristo Jesús. Muchos están confundidos, lo producen, a las 2 semanas se olvidaron de lo que habían prometido, vuelven al mundo, de allá el diablo hace y deshace de sus vidas, hace estragos, los daña, muchas veces hasta la vida les quita. Vuelven a la iglesia totalmente dañados, totalmente lastimados, totalmente enojados con lo que les ha pasado y vuelven otra vez a prometer de servirle a Cristo Jesús. Y es un poco como hablaba nuestro pastor Víctor sobre el trigo y la cizaña. El trigo empieza a tener frutos, empieza a levantarse, entonces es muy finita la línea en la cual se convierte en cizaña. Entonces ya cree que los frutos no son dados por Cristo, sino que es lo que produzco yo. Y soy el yo, y soy el orgullo, y todo está en lo que yo haga. Y ahí perdemos toda bendición. Y ahí dejamos de tener nuestra prioridad, que es Cristo Jesús. Ya nuestra prioridad es lo que yo hago, lo que yo produzco, lo que yo hice. Ese es el orgullo con el cual permanentemente se tiene activa la vida y la cizaña, tal cual lo explica la palabra de Dios. Entonces, cuando realmente encontramos el verdadero sacrificio de Cristo Jesús por nuestra vida y decidimos morir, morimos una vez y somos resucitados para la gloria de Cristo Jesús, entendiendo que el pecado nos separa de la gloria de Dios. Y si mi vida sigue habiendo pecado, evidentemente no he entendido de ese gran sacrificio, no he entendido de ese nuevo pacto, no he entendido de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario y están todos clavados en la cruz del Calvario. Pero muchas veces, como personas que todavía no hay un crecimiento espiritual, vamos y desclavamos todos esos pecados que estaban en la cruz y los volvemos a traer a nuestras vidas. Porque no hemos reconocido de ese sacrificio. Entonces, si yo entiendo lo que Cristo pagó en la cruz por mi vida, todos mis pecados, aún los que tengo más ocultos, que a veces nos da vergüenza decir lo que hemos hecho, aún esos pecados y mi vida desordenada y desobediente, yo entiendo que están en la cruz del Calvario y están muertos junto con Cristo y Él resucitó en mí una nueva vida. No tengo por qué ir a sacar eso para traerlo otra vez a mi vida y vivir una vida de condenación. Y esa vida de condenación trae la ira de Dios que caerá para todos los pecadores. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Vamos al verso 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese gran sacrificio es el reconocimiento en nuestras vidas de vivir una nueva vida. Y la ira de Dios que iba a caer en mi vida por ser desordenado, desobediente, tener un corazón de piedra, no estar sujeto a ninguna autoridad, creer que en todo momento yo puedo solucionar mi vida y que no necesito que nadie la solucione. Ese decreto de que la ira de Dios va a caer en mi vida, vino Jesús y dijo: yo pago la condenación
por la humanidad. Todo aquel que en mí crea, dice nuestro Señor Jesús, tendrá vida y vida eterna, mas el que rehúsa creer en mí, que soy el Hijo de Dios, ya está condenado. Por eso debemos entender que la plenitud solo se vive en Cristo Jesús. Vivir en Él es simplemente tener una relación con Él. No necesitamos hacer ningún sacrificio, no necesitamos hacer ningún pacto, no necesitamos hacer nada que no sea solamente creer en Jesucristo. Creer que Él es mi Rey, creer que es mi Señor, que Él es el que me guía, que Él es el que me sacó del pozo cenagoso y me trajo a esa luz divina que solo es en Él. Creer que Él me dio vida, sabiendo que estaba muerto en pecados, sabiendo que solo en Él tengo una vida en abundancia. Y esa abundancia son las bendiciones de Dios. Y recuerde, como siempre les digo, en ningún lugar de la Biblia dice que las bendiciones son materiales. Lo material es todo lo que Dios provee a nuestras vidas. Las bendiciones de Dios van en nuestro interior. Paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Están en nuestras vidas. No necesitamos pedirle que nos dé de alguno de sus frutos. Lo que necesitamos pedirle como iglesia es que nos ayude a que lo podamos practicar, que lo podamos vivir, que lo podamos llevar, Señor, en toda gloria, en toda honra, en todo lo que hagamos. Y en cada momento que lo necesitemos, saber que están ahí, que el Espíritu Santo nos traiga memoria y decir, recordar que dentro de tu interior hay paz, que dentro de tu interior hay gozo, que en tu interior obra la obra del Espíritu Santo, que es la que nos da la libertad para vivir una vida en libertad. Y cuando digo una vida en libertad, es una vida fuera de toda condenación. No hay nada que nos pueda condenar. Tener la seguridad que el día que nos toque partir a cada uno de este mundo, saber que vamos a ir a la presencia de Cristo Jesús, porque hemos creído en Él, vivimos por Él y gracias a ese gran sacrificio tenemos vida eterna. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mientras nuestros hermanos del coro toman su lugar, los voy a invitar a que usted se pueda poner de pie y como iglesia que podamos orar juntos, unánimes y con un mismo sentir. Que su palabra, que la palabra de Dios en esta mañana, en nuestras vidas, primeramente la podamos guardar y atesorar, sabiendo que es el mejor tesoro que podemos tener en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mi tesoro es la palabra de Dios. Mi corazón está ahí. Un corazón vivo, que siente, que disfruta de la gloria de Dios cada vez que me muevo en cada día de nuestras vidas. Bien, oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo que tu palabra ha sido entregada a la iglesia. Gracias, Señor, por ayudarme, por guiarme a que cada palabra, Señor, que haya sido entregada en esta mañana, no haya sido emoción de hombre ni sentimiento de hombre, sino que toda palabra haya sido guiada por su Espíritu Santo para la edificación de su iglesia. Ahora yo le ruego y le suplico que nos ayude a cada uno a poder vivir en la plenitud que es solo en Cristo Jesús. Tú sabes lo que anhelamos en nuestras vidas, lo que necesitamos, lo que muchas veces tenemos como debilidades y no podemos vencer. Tú lo conoces todo, nada puede haber fuera de tu alcance.
porque tú eres un Dios íntegro, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo produce en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento a su iglesia y le ruego que nos ayude a poder llevar adelante esta vida en santidad, esta relación con nuestro Señor Jesucristo y la plenitud de vivir solo en Él. Yo clamo como iglesia y te ruego, Señor, que no permitas que tu iglesia sea contaminada con actividades del mundo, con rudimentos del mundo, sino que tu iglesia sea una iglesia santa y que cada día tu palabra nos dé entendimiento y saber que guardamos tu palabra en nuestras vidas y en nuestro corazón para ponerla por obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos el nombre de Jesús.